Bienvenidos, mis hermanos, sean todos ustedes al contenido de Vida Integral de esta semana. Yo los saludo con muchísima alegría en mi corazón, con muchísimo gusto, deseándoles que Dios los bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes, agradeciéndoles la sintonía ya por este trayecto, estos programas que hemos venido haciendo, y cada sábado entrando en el corazón de cada uno de nuestros invitados y cada una de las personas pues que Dios nos permite tener aquí. Espero que estén muy bien y que se puedan acomodar y disfrutar de este programa. Es un programazo literalmente, y les cuento un poquito. Tenemos dos grandes invitadas, dos tremendas mujeres de Dios, son chilenas, y lo más interesante de la obra que ellas llevan a cabo es que son fundadora y cofundadora, mis dos invitadas, ya les diré más información sobre ellas, del Proyecto Esperanza, un proyecto pastoral que brinda compañía espiritual para las pacientes o las mujeres que han vivido la experiencia traumática de un aborto, esa experiencia que marca inevitablemente el corazón, la vida de cualquier ser humano, ¿verdad? De cualquier mujer. Pues nos acompañan esta noche nuestras hermanas Elizabeth Bonsten, fundadora del Proyecto Esperanza, trabajadora social, directora, fundadora, como ya les había dicho, de este proyecto, integrante de la Comisión Vida en el Consejo Episcopal Latinoamericano, también en el CELAM, y su compañera, nuestra hermana Adriana Avendaño, cofundadora de este mismo proyecto, Proyecto Esperanza. 38 años, mis hermanos, de trabajo en protección de la vida, en atención a mujeres con embarazos en crisis. Fíjense ustedes el gran testimonio que hay en la vida de estas dos grandes mujeres que están en el país y que hoy nos acompañan. Usted no se puede mover. Quédese con nosotros porque nos despegamos unos breves instantes, y cuando regresemos entramos en conversación con nuestras invitadas en esta noche. Ya nos vemos. Bienvenidos nuevamente, mis hermanos. Damos la bienvenida ya de manera más formal junto a nuestras invitadas. Como les decía, mis hermanos, en la introducción, tenemos el gran honor de conocer a dos grandes mujeres de Dios, con un testimonio de vida hermoso, pero sobre todo con una labor dentro de nuestra iglesia hermosísima. Les hablaba y les contaba que son dos mujeres chilenas que están en nuestro país y que aprovechamos, ¿verdad?, para que compartan con nosotros. Y es mi hermana Elizabeth Bonsten y Adriana Avendaño. Aquí están con nosotras. Bienvenidas, mis hermanas. Muchas gracias, un gusto estar acá y agradeciendo este espacio. Qué bueno, gracias por decirnos que sí. Al canal de la familia, Multimedios Vida, es una gran bendición tenerlas con nosotros. Gracias. Mientras yo leía un poquito y les contaba a los hermanos en la introducción la labor que ustedes hacen como fundadora y cofundadora de este hermosísimo proyecto, ¿verdad? Esperanza, que si no me equivoco da acompañamiento espiritual para esas pacientes, todas esas mujeres que viven la traumática experiencia de un aborto, ¿verdad? Entonces, antes de entrar propiamente en el proyecto en sí, a nosotros nos gusta hurgar un poquitito, si nos permiten, adelante, en el corazón de nuestras invitadas o invitados, para saber cómo conocieron a Dios y ver qué los ha movido a gastarse para Dios, a dar su vida, a entregarse de esta manera. Si brevemente nos pueden contar. Sí, bueno, yo creo que es un regalo. Con mi marido ya desde incluso antes de casarnos empezamos en esta labor, y básicamente ahí uno descubre a Dios en el camino. Estando en la universidad con un grupo de amigos conocimos la historia de una compañera de universidad que enfrenta un embarazo inesperado
y que pide ayuda para buscar un hogar donde poder irse porque no podía continuar en el hogar universitario, esto en la ciudad de Concepción, en Chile. Y al final no encontramos un hogar que estuviera adecuado, todos éramos jóvenes chicos de 19, 20 años, y al poco andar, a un par de semanas nos avisa, no se preocupen porque resolví el tema, aborté. Y la verdad que para nosotros fue una sensación así de que se va el agua entre las manos, de no haber podido hacer algo más. No imaginamos nunca tampoco que ella podía tomar esa determinación y nos propusimos formar los hogares de acogida a la vida, ayudando o formando hogares porque pensábamos, si a esta joven le pasa esto ahora, ¿a cuántas más le pasa en esta universidad, una universidad tan grande? Desde ese momento, ¿verdad? Empezamos a trabajar y estamos hablando de 1983, Uy, hace bastante ha años. llovido mucho. Y estos hogares se forman ya después en Santiago, desde 1985, lo iniciamos con mi marido en la ciudad de Santiago y ya en el año 87 se une Adriana también a este trabajo, pero ahí aparecían personas que nos decían, para mí es tarde, me hubiese gustado haber conocido esto antes porque yo aborté y empezamos a descubrir el dolor de personas, no solo mujeres, también varones que buscaban ayuda para poder superar ese tremendo y profundo dolor que se vive con tanta soledad, que es el aborto provocado. Es ahí que dijimos hay que hacer algo y con Adriana hemos estado desde el inicio juntas en tratar de formar y empezamos a informarnos de lo que había en otros países, como era el proyecto Raquel en Estados Unidos, inspiradas y apoyadas por un gran amigo norteamericano, Dan Saylor. Él nos ayudó a conocer esta experiencia y conformar en Chile y fundar ya formalmente en 1999 el proyecto Esperanza. Wow, qué hermoso, qué interesante y cuánta información. Mientras veo que usted conoce a Dios dentro del proyecto, se encuentra con Dios ahí, aunque yo diría, usted nos responde así, pero yo diría, para moverse, a sentir tristeza, dolor por el aborto de aquella chica, es porque ella había tenido un toque de Dios, se había conocido. Sí, bueno, desde muchos años y desde la universidad participo en el movimiento apostólico de Schoenstatt. Amo profundamente a la Virgen y sentí de que esta era una misión que ella estaba encomendando. Pero también en el año 92, ya estando casada, tuve personalmente la vivencia de un aborto espontáneo. Y que justamente en esta tierra que es tan linda de Santo Domingo me tocó venir a la cuarta conferencia episcopal latinoamericana y ya había pasado un par de meses de mi pérdida y la verdad que se siente un tremendo desconsuelo, mucho vacío. El proyecto Esperanza atiende también el acompañamiento en el caso del aborto espontáneo y se lo ofrecía al Señor también de conocer este dolor para poder profundizar y trabajar en esta área y la verdad es que uno conoce un poquito más de cerca lo que es este dolor, en el sentido de que al final es el dolor por la muerte de un hijo. Claro. Sí. Qué hermoso. Fíjense cómo el Espíritu Santo verdaderamente nos mueve, porque mientras yo le preguntaba a su acercamiento a Dios, es que inevitablemente solo Dios nos puede mover a buscar más de Él. Sí. Solo Él nos da la sed de Él, ¿verdad? Entonces, mire cómo usted ya tenía una experiencia previa de Dios y todo esto. Qué interesante. Y usted, hermana, ¿cómo se acerca a Dios? ¿Cómo lo conoce brevemente su encuentro? Bueno, yo creo que en lo personal yo siempre me consideré católica, ¿ya? Por lo tanto, seguía ciertos ritos en forma normal. Bueno, y como bien decía Elizabeth, yo la conocí a ella en el año 87, ya cuando se estaba formando el hogar para mamás embarazadas, pero yo venía de una experiencia negativa, ¿ya? Yo había vivido la experiencia de haber abortado un hijo dentro del matrimonio, por lo tanto, todo lo que a mí produjo haber abortado a mi hijo, una serie de síntomas de necesidades más que nada espirituales, tratando de buscar una respuesta a lo que había vivido uno, considerándome católica y por qué llegué a esto, ¿ya? Bueno, la historia de uno tal vez a lo mejor es la de muchas personas que viven esto, que fue un diagnóstico en la cual yo siempre había tenido mis partos. Este fue mi tercer hijo. Cuando mi hija tenía 5 meses, yo quedé esperando al segundo y mi segundo hijo tenía 8 meses y quedó esperando al tercero. Entonces el médico, mis partos habían sido con problemas porque tenía preeclampsia. Entonces el médico me dice, su organismo no va a resistir un tercer parto en menos de 3 años. Wow.
Y ese diagnóstico, aunque a lo mejor el médico a mí no me dijo que abortara, Claro. solo el hecho de que te digan que no, tu organismo no va a resistir, uno regresa a la casa, ve que hay hijos de por medio y Llena de ¿y qué va a miedo. hacer? Por supuesto. Y claro, y llegó le digo a mi esposo, y mi esposo, uno con el tiempo se va dando cuenta de otras cosas. Él me dice: yo te voy a apoyar en lo que tú decidas. Y uno con el tiempo después sabe que eso en el fondo igual te dejan para tomar sola para tomar alguna determinación que es tan importante, que es un hijo. Bueno, Y una decisión de pareja, todo. exactamente. A él igual yo no lo culpo en el sentido de que también éramos jóvenes, ignorantes en algunas cosas, y tomamos la decisión más mala, más negativa. Por supuesto que después de ahí viene todo una situación que te cambia la vida. O sea, tus proyectos ya no existen, no sabes cómo seguir avanzando, te debes a un hijo que ya no está, sigues pensando en él, sigues pensando cómo hubiese estado, qué hubiese sido. Toda esa historia que en el fondo va envolviendo a la gran mayoría de las mujeres, ¿ya? En este caso yo intentaba como esconderme de Dios, porque yo decía: si yo soy católica, ¿ya? ¿Por qué lo hice? Pero también sabía que donde yo estuviese, Dios me seguía. Y iba a estar ¿Cuántas ahí, mujeres, exactamente. Adriana, te estarán escuchando, hermana, en este momento y se estarán identificando Exactamente. contigo? Y- ¿Qué me cegó? claro. ¿Cómo llegué a tomar una decisión tan Claro. catastrófica? Entonces, ¿qué pasó? Que yo tuve la oportunidad de llegar al sacramento de la confesión y yo creo que fue, no sé, fue ahí estaba Dios en ese momento, Claro. donde el sacerdote, en vez de a lo mejor criticarme, juzgarme, no sé, él me acogió y me dijo: ya, señora, usted, porque uno en ese momento Sí. llora muchísimo, y él me tomó la mano y me dijo: usted ya deje de llorar porque Dios la perdonó. Qué hermoso. Entonces, pero sí usted tiene una misión, que es defender la vida. Y en eso estoy. Yo me acuerdo, siempre voy a sentir que salí de la parroquia donde estaba y decía yo: ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a cumplir la misión que me habían dado? Claro. Entonces, bueno, al poco tiempo conocí a Elizabeth y así fue como empezamos a trabajar en este hogar para mamás embarazadas, con la misma experiencia de Elizabeth, que empezaron a llamar personas que habían vivido el aborto y decíamos: no podemos dejarlo. O sea, uno se sentía que si a mí me habían acogido, Claro. ¿por qué no tener que acoger a otro? Wow, qué testimonio más hermoso. Yo no conocía estos testimonios y fíjense cómo nos mueve Dios. Yo en la introducción le decía a los hermanos, dos mujeres con grandes testimonios, y es que hay un común denominador, Elizabeth y Adriana, hermanos, hermanas, hay un común denominador. No hay nadie que decida entregar el alma para Cristo si no ha experimentado a Cristo, o a través del dolor o a través del amor. Así es. ¿Verdad? Sí. Bueno, sumamente interesante. Ustedes saben que el tiempo en televisión tenemos que irlo Sí. manejando y tenemos muchos temas. A mí me encantaría, bueno, luego de escuchar cómo conocieron ustedes básicamente a Dios, venían de ser católicas, pero ya ese encuentro suyo, Elizabeth, con la Virgen María, también siguiendo en ese movimiento hermosísimo de Chonstan, bellísimo, que también está en nuestro país Sí. y muy exitoso, es fuente de bendición para mucha gente, porque mucha gente sigue este movimiento y todos en sentido general somos marianos, Sí. amamos a la madre en una advocación u otra. Y usted también, Adriana, cómo Dios les ha permitido experimentar la pérdida de un hijo, aunque en aspectos distintos, circunstancias distintas. Ambas pueden decir y el vacío que se siente, la tristeza, ese sinsentido de la vida, culpa y no sé cuántas cosas más. ¿Cómo ven ustedes ya con la experiencia de ustedes y comenzando ya este proyecto con la experiencia que han vivido? ¿Cuáles son las mayores secuelas que se pueden experimentar y que ustedes han visto en jóvenes y mujeres en general? Bueno, hoy día existen bastantes estudios que nos muestran una serie de síntomas que incluso perfectamente podría denominarse síndrome posaborto, pero las escuelas de psicología no la han incluido dentro del manual del DSM-5 actualmente.
Pero sin embargo, nos damos cuenta, con Adriana llevamos recorriendo ya varios países, el Proyecto Esperanza está en 15 países de América Latina y el Caribe. Bueno, bendito Y para sea Dios. nosotros fue una sorpresa porque nuestra intención era ayudar a aquellas personas que estaban cercanas en ese momento, que llegaban incluso desde el mismo Movimiento Anónimo por la Vida, como de otras fundaciones que sacaban de spot en televisión. Y llegaban y dijimos, bueno, aquí hay una necesidad ya urgente, y con apoyo con un psiquiatra especializado en este tema, el doctor Pablo Verdier, decidimos iniciar este proyecto Esperanza. ¿Y cuáles son los principales síntomas? Bueno, hay un profundo daño en la autoestima, hay un quiebre en las relaciones con las otras personas, incluso, por ejemplo, si hay otros niños, hay maltrato, porque este niño que está presente le hace de alguna manera presente el hijo ausente, ¿verdad? Un Es recuerdo. decir, ¿por qué este hijo pudo nacer y el otro no? Pero no es que no se quiere ese hijo, sino que en el fondo dentro del propio autocastigo está la disposición de la persona de sentir yo no merezco amar ni ser amada por no haber dejado nacer este hijo. Hay conductas también, por ejemplo, bueno, remordimiento, mucha culpa, autocastigo, incluso intentos de suicidio y conductas evasivas, por ejemplo, alcohol, droga, porque este dolor es muy profundo. Esta sensación de vacío es el vacío del hijo. Las mujeres generalmente dicen, antes mi vida era de colores, hoy día mi mundo es gris, o el estar en un túnel oscuro. Y justamente, Hermis, como tú decías delante, hay situaciones que viven y a lo mejor hay personas que nos escuchan. Y la verdad que me he encontrado con muchas personas que nos dicen, mujeres y varones, esta es la primera vez que me atrevo a contar esto. Y cuando ven esta serie y que hay otras más también, y se van dando según cada persona estas secuelas, las personas al descubrir que son secuelas de un aborto, donde han pasado 10 años, 20 años, 30 años, la reacción que a nosotros en particular me sorprende mucho, que dicen, yo no sabía que todo lo que estaba viviendo era producto de un aborto, porque he ido a psicólogos, a psiquiatras, no me lo han dicho. Y por otra parte, mira, es un término que a veces hay personas que lo han dicho, porque como no comprenden lo que les ocurre, ellas dicen, yo pensé que me estaba volviendo loca, es decir, síntomas y que yo buscaba de dónde podía ser y no sabía qué es lo que era. Por lo tanto, el solo hecho de hablar de las secuelas del aborto es muy importante porque tenemos un diagnóstico. Y el segundo, que sí existe esperanza. El proyecto Esperanza acá ha llegado ya hace varios años, venimos a hacer la segunda capacitación y creemos que es Dios mismo quien quiere entregar su amor y misericordia para sanar esas heridas y estar en las primeras filas de la defensa de la vida, como nos decía San Juan Pablo II en el Evangelio de la Vida. Amén, qué hermoso, mis hermanas. Nos vamos a mover unos breves instantes a una pausa comercial porque nuestra productora ya nos está marcando la pausa. Cuando volvamos, a mí me gustaría, cuando regresemos de la pausa, me gustaría volver un poquito sobre esos síntomas, enumerarlos, citarlos, para que nuestros hermanos, hombres y mujeres que están en casa puedan identificar en sus hijas, en esposas, ellos mismos probablemente, porque en muchas ocasiones, como usted, que bien nos cuenta, Adriana, se vive también en pareja, jóvenes, adultos. Entonces vamos a volver un poquito ahí de esa manera tan didáctica como ustedes lo expresan. Ustedes no se muevan, mis hermanos. Miren qué interesante este tema. Todos en algún momento podemos ser víctimas de esto. Está la falta de información, está también pues los ataques del mal espíritu. El demonio está como león rugiente buscando a quien devorar. Las secuelas del aborto a veces quedan para toda la vida, son graves, son espirituales, son físicas. En todas las áreas de la vida es necesario enfrentar este flagelo, este tema tan horripilante, el asesinar a un niño que no tiene absolutamente para nada la culpa, reconocerlo, identificarlo, ayudar a salvar vidas. Así que usted no se mueva de su asiento porque tiene el compromiso de quedarse con nosotros y acompañarnos con nuestras hermanas a discutir y escuchar, sobre todo aprender sobre este tema. Ya volvemos.
regreso, mis hermanos, en el contenido de esta noche de vida integral. Si usted acaba de sintonizarnos, yo tengo a dos tremendas invitadas que me llenan el corazón de alegría, valientes mujeres de Dios defendiendo la vida. Mi hermana Elizabeth Bonsten y Adriana Avendaño, dos chilenas con pantalones que están ahí defendiendo la vida. Y nos quedamos, cuando nos íbamos a la pausa, de que íbamos a citar así didácticamente esas secuelas que quedan con el aborto, o cómo nosotros, usted y yo como padres, como amigos, hermanos, podemos identificar este flagelo. Sí. Adriana, ahí tienes justamente un material que difundimos. Este es nuestro tríptico, donde aparece una madre ahí con la que está en este momento reencontrándose con su hijo, no físicamente, pero sí espiritualmente, que en el fondo es la misión que tiene el proyecto Esperanza, ¿ya? Pero dentro de los síntomas más comunes que nosotros hemos detectado es la sensación de vacío, lo que yo te contaba al principio, que uno al final después no sabe cómo seguir enfrentando la vida. Entonces uno muchas veces tiene muchos proyectos, pero estos proyectos se terminan cuando hay un hijo que ya no está, ¿ya? También la ansiedad, soledad, remordimiento, el sentimiento de culpa. La mujer experimenta mucha culpa personal y es lo más difícil de poder ir superando. Nosotros tenemos que decirle a esta persona que lo que ella tiene que decidir a empezar a perdonarse, pero es un camino largo, no es un camino de un día para otro, ¿ya? Rabia, también mucho dolor, pensamientos obsesivos sobre el hijo, ya empiezan a tener sueños también con el hijo, y los trastornos de conductas en la búsqueda de escape, como el alcohol, la droga, ¿ya? También existe la baja autoestima, pesadillas y alteraciones en el sueño, pero también hay muchas conductas que hoy día nosotros decimos mucha violencia, la rabia que existe desde adentro, ¿ya? Pero no solo estos sentimientos los tienen las mujeres, también los perciben los hombres, ¿ya? Y es importante que ellos también sepan que estas secuelas también las pueden vivir ellos. Pues la única diferencia que a lo mejor no la expresan como la expresan las mujeres. Claro. Y eso es importante que ellos sepan que existe esto y que ellos también pueden tener y necesitar acompañamiento. Qué interesante. Me contaba Elizabeth antes de irnos a la pausa sobre una jovencita que estaba en una situación... Sí, de conflicto constante con su familia, con sus padres, y la verdad que los padres siempre decían, esta es una hija conflictiva, una hija ya de 24 años, y que se atiende en el proyecto Esperanza, y que ahora ella, después de pasar el proceso, comprende que todo el enojo que ella manifestaba por cosas simples de la convivencia de la familia era justamente condenar y manifestar el enojo de que sus padres la habían llevado a abortar cuando ella tenía 15 años por haber quedado embarazada. Ella no quería abortar, pero sus papás pensaban de que esta hija iba a cumplir mejor sus metas futuras con estudio, sin un embarazo a los 15 años, que había quedado embarazada, ¿verdad?, de esta relación con su, digamos, nosotros decimos en Chile el pololo, el enamorado. Sí. Entonces, pero yo creo que eso también es un llamado a los padres. Es decir, independiente de la situación por la que se conciba un hijo, incluso fíjense que en los casos de violación, que son algo tan terrible, que uno podría, tan condenado como algo tan brutal como una violación, ahí se suma un trauma. Y la joven adolescente también que queda enamorada, digamos enamorada, queda embarazada, en el fondo ella al abortar lo que está haciendo es provocándose un trauma en esta joven, y es un segundo trauma. Y en testimonios que hemos tenido ya de mujeres mayores que han pasado 20, 30 años, por ejemplo, de esas situaciones, ellas dicen, pude superar el trauma de la violación o pude darme cuenta de que a lo mejor no fue adecuado un embarazo a los 15 años, pero no puedo superar el trauma del aborto porque el que estaba ahí también era mi hijo. Por lo tanto, hacer un llamado a los padres señalando de que el aborto nunca es una solución adecuada. Deja un profundo sufrimiento en la mujer que, tal como tú decías, no se olvida en toda la vida. Por eso nosotros queremos difundir el proyecto Esperanza, porque sabemos que Dios todo lo hace nuevo. Y esto no es un programa terapéutico de psicóloga, aunque uno tenga estudios al respecto, sino porque realmente es la gracia de Dios que permite descubrir el sentido de la vida de ese pequeño bebé que estuvo en el vientre de la madre, que vivió
como es parte de la propia historia de la madre, de la familia, y que él ocupa un lugar con un nombre y con un rostro, y que por la gracia y misericordia de Dios está en la presencia del Señor. Podríamos decir también, es el primero que intercede por esa madre, por ese padre, para que sanen el corazón y no seguir en ese tormento, porque la verdad que es un verdadero tormento. Claro, un infierno se Sí. convierte la vida. Sí. Hace algunos meses, yo no recuerdo con exactitud, está ahí en YouTube el programa, estuvimos aquí en Televida y aquí en Vida Integral a nuestra hermana Patricia Sandoval. Sí, De WTN. Mandamos un saludo si en algún momento nos ve, nos une ya un lazo muy, muy bonito en la fe, ¿verdad? En el amor, en la hermandad. Ella nos decía en la defensa de la vida prácticamente lo mismo que ustedes nos dicen, pero había un elemento que yo quiero traer a colación hoy, en la defensa de la vida también, pero en la parte espiritual. Es ese daño que queda en el alma, que no se ve físicamente, ese hueco, ese vacío en donde no sientes ni siquiera el amor de Dios, porque te sientes tan rechazada, y entonces muchas mujeres no saben ni siquiera qué pasó con sus hijos. Algunas reciben la asistencia espiritual y se les explica para ir sanando también, mira, tu bebé está en el cielo, te va a esperar allá, lo puedes volver a ver, es un angelito. Y como la falta de formación también en ese sentido es sumamente importante, no solo la parte terapéutica, física, las secuelas de los abortos provocados en casa, en nuestros países del tercer mundo, ¿verdad? Las vidas que se pierden, todo el trauma psicológico, mental, pero ¿dónde queda, mis hermanos, todo el daño espiritual? Bueno, yo creo que una de las cosas que dentro de nuestro trabajo hicimos un libro que se llama Señor, ¿dónde está mi hijo? Un ¿Qué es la libro, pregunta? no lo trajeron No, el libro. Ay, está en qué internet, lo pueden bajar. Excelente. ¿Ya? Porque es la pregunta que toda mamá se hace una vez que ha tomado conciencia de lo que hizo, de lo que pasó con su hijo, porque uno como mamá nunca quiere ver a sus hijos sufriendo. Claro. ¿Ya? Y se da cuenta, o sea, nosotros para poder también en algún momento, para poder apoyar y trabajar con algunas mamás para de alguna manera que se fueran dando cuenta lo que significaba el aborto, tuvimos que ver todas estas películas que veíamos niños destrozados y yo decía, mi hijo vivió todo eso. Entonces, y la pregunta es, ¿dónde está? ¿Cómo lo tienes? Estará sufriendo, Y bueno, nosotros sabemos que él está bien, ¿ya? Y que en algún momento nosotros nos vamos a encontrar con él, ¿ya? Yo siempre he dicho, mi hijo siempre está conmigo. Mis otros hijos ya se fueron de casa, se casaron, tienen su familia, pero este hijo siempre viaja conmigo, está presente, ¿ya? Entonces yo creo que, claro, por supuesto que el daño espiritual es muy fuerte. Claro. ¿Ya? Es Y muy este fuerte. rito tan hermoso de nombrarlo, ¿verdad? Es sumamente importante. Yo recuerdo un testimonio que escuché en un retiro en el que ayudaba a impartir hace ya algunos años. Una joven decía, ¿estará sufriendo mi hijo? Eso no me deja dormir. Era el pensamiento de dónde estará y qué estará viviendo mi hijo. Es lo que uno no quisiera lo mejor, quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, esa etapa hay que pasarla y de alguna manera nosotros también, quienes hemos vivido esto, yo creo que en lo personal, creo que una forma de que otras mujeres vivan esta experiencia es darle dignidad a la muerte de mi hijo. Exactamente. Sí, ese libro justamente Adriana coloca el nombre. Repite el ¿sí? nombre. Señor, ¿dónde está mi hijo? Señor, ¿dónde está mi hijo? Si alguien se siente motivado, verdaderamente descárguelo de internet y coméntenos luego en las redes y compartimos también con las hermanas. Sí, está en la página web de Proyecto Esperanza, www.proesperanza.org. Excelente. Y en este libro, bueno, se describe la historia del Proyecto Esperanza y hay muchos testimonios. Y dentro de esto también importante recalcar en términos de lectura el Evangelio de la Vida de San Juan Pablo II, que ahí hay palabras clave. Él tiene palabras hermosas de acogida, muy sanadoras. Y para nosotros es como nos marca la ruta de trabajo del Proyecto Esperanza, porque él dice y habla a las personas que han pasado por esta experiencia, les dice, una vez sanadas sus heridas podrán estar en las primeras filas de la defensa de la vida.
Pero dice, antes bien, mirar esto en la verdad. ¿Y qué importante es esto? Porque algunas personas piensan, por ejemplo, que están en favor del aborto porque conocen a alguien que ha abortado y como la ven sufrir mucho, dicen a lo mejor sería menor sufrimiento si esto estuviese legalizado. Y no es así. Wow. Nuestra experiencia, incluso existen muchos grupos en países donde el aborto ha sido legal por 30 años y sufren este dolor profundamente con la misma sensación y con las mismas secuelas. Por lo tanto, el legalizar el aborto no ayuda, sino que al contrario, agudiza la situación y daña a personas, a familias y a una nación completa. Qué importante eso Sí, que está es fundamental, diciendo Elizabeth. porque es una violencia contra la persona, contra la mujer, y por lo tanto se fomenta más la violencia. Escuché en algún momento decir a alguien, precisamente, apoyaba a una chica que había vivido pues un aborto y entendía que se estaba solidarizando con ella, apoyándole el acto. No, no te estoy haciendo un bien, te estoy dañando más. Exacto, porque al final el aborto termina siendo una violencia contra la mujer y que fundamental es tener esto. Bueno, San Juan Pablo II, mirar esto en la verdad, dice, acudir, ¿verdad?, con humildad y arrepentimiento al sacramento de la reconciliación y te darás cuenta que no está nada perdido porque podrás pedir perdón a tu hijo que ahora vive en el Señor. Y esta frase es clave. Hay una frase también muy linda en Amoris Laetitia del Papa Francisco que me encanta porque dice, cada ser humano del momento mismo que es concebido es un sueño de Dios para la eternidad. Uy, y eso es, pero es la hermoso. respuesta, ¿verdad?, de esperanza y de saber que ese hijo vive. Wow, qué bello, qué bello. Llena el corazón de alegría. Es una lucha para una causa para valientes. Una lucha para valientes, defender la vida. Sabemos todo el dinero, todos los movimientos y todo lo que hay detrás del aborto, ¿verdad? Y de todo esto hay que ser valientes. Y yo creo que el Espíritu Santo, como así con los apóstoles y la Virgen María en Pentecostés, es el que nos da la valentía para poder defender la vida, para poder decir no al aborto, no importa las circunstancias, mis hermanos, no importa, hay mucho, no es opción el aborto, no es opción matar, nunca será una opción, ni ante los hombres ni ante Dios. Exacto. Porque creemos, es que en el nuevo mundo es que todo está como que banalizado, como que sí es muy normal. Nunca podrá ser normal, es contra natura. Va en contra de todos nuestros principios humanos y cristianos. Exacto. Así que cuando regresemos, mis hermanos, vamos a tocar un poquito el tema de cómo podemos colaborar, cómo podemos apoyar, qué tanto apoyo recibe el Movimiento Esperanza, el proyecto en su país, cómo las han tratado aquí, qué podemos hacer nosotros, usted en su casa, cómo puede colaborar y contribuir, porque a esto tenemos que unirnos todos. La mies es mucha y los obreros somos pocos, ¿verdad? Así que no se mueva de su asiento porque en el último bloque de este programa vamos a conversar un momentito más y luego vamos a orar juntos por todas aquellas mujeres, hombres que han vivido esta experiencia. Ya volvemos. Estamos de regreso en este último bloque de este programa Vida Integral con nuestras hermanas Elizabeth, ¿verdad?, y Adriana Avendaño. No podemos quedarnos, mis hermanas, sin tocar este puntito. Les preguntaba en el al final del segundo bloque, ¿qué tanto apoyo ha recibido en Chile este movimiento, este proyecto tan hermoso, Esperanza? Bueno, a partir de la iglesia que nos ha acogido también, también a partir del CELA, nosotros somos parte de la Comisión Nacional de Pastoral Familiar de la Conferencia Episcopal en Chile. Ya, yo represento al tema vida. Y acá hemos recibido todo el apoyo de la Pastoral Familiar de República Dominicana, que está a cargo de Sandra y Johnny. Sí, es cierto, que las han traído ustedes hoy aquí. Exacto, sí. Qué bueno, qué bueno. Y me contaba Elizabeth sobre esto. Esto es una belleza, esto que está aquí. Escuchen esto, miren, familia. Todos podemos aportar en este tema porque hay un programa que se llama, un apostolado Adopción Espiritual, que es acompañar a un bebé recién concebido y en cada una de sus etapas orando una breve oración
durante 9 meses. Y es un niño con un nombre que Dios inspira al corazón de la persona y que es un niño que puede estar en riesgo de ser abortado en cualquier parte del mundo. Y se reza durante 9 meses y después se hace un baby shower, se juntan ropitas, regalos y se llevan a un centro de acogida a mujeres embarazadas con la certeza de que Dios ha salvado la vida de un niño durante esta oración. Y es una oración, bueno, se difunde especialmente en comunidades y ahora estamos en conjunto con la Comisión Pastoral Familiar de aquí de República Dominicana, justamente difundiéndolo, y esto también se colocan afiches grandes en un espacio del mismo establecimiento educacional, católico, en la parroquia, donde se llama Rincón de la Vida. Y en este Rincón de la Vida se comienza también la comunidad, aun cuando ellos no hayan adoptado directamente, porque hay que inscribirse, que adopto, Claro. y le coloco un nombre a este niño al que yo adopto, por ejemplo, le coloco Lo elige Juan, la persona y la que persona lo decide. elige con una inspiración porque es algo de Dios, uno lo reza, y todos los días se reza una breve oración que dice: Jesús, María y José, te pido que protejas la vida de Juan, que está en riesgo de ser abortado, ¿verdad? Y que le des también luz a sus padres para que protejan la vida. Y esa breve oración diariamente durante 9 meses, y después se reúne la comunidad para poder juntar donaciones para madres vulnerables o en dificultades. Y este Rincón de la Vida todos los meses va sumando una imagen. ¿Puedo verlo? Claro, adelante. Y esta imagen que va sumando también la va viendo la comunidad, va mirando de qué manera este niño se va desarrollando. Y algo muy importante, fíjate que cada uno de nosotros, cuando éramos del tamaño de una pepa de manzana, muy pequeñito, a los 21 días, ya latía nuestro corazón. Justo Cuando esto. teníamos, exacto, cuando teníamos, por ejemplo, ya de las 7 semanas, el bebé se comienza a chupar los deditos, comienza, ¿verdad?, también a moverse, a jugar. A las 10 semanas está totalmente formado. Cuando es pequeñito, no más grande de 10 centímetros, ya este pequeño bebé incluso se chupa el dedo, tiene las huellas digitales, duerme, despierta, le da hipo y ya tiene la capacidad incluso de escuchar. Claro. Y incluso de sentir frío, calor o dolor. Es decir, hoy día hay campañas, ¿verdad?, para proteger a nuestros hermanos pequeños, que son los animales, como dice San Francisco, que son Sí. seres sintientes. ¿Cómo no proteger a un ser vivo de la especie humana, que es nuestro hermano, que es creado a imagen y semejanza de Dios? Por lo tanto, es un deber hacer algo. Y este programa de adopción espiritual, ¿verdad?, que Me se puede encanta, hacer en he forma quedado tan fascinada. simple, así que los llamamos a, ¿verdad?, difundirlo, y cualquier persona que quiera a lo mejor y se interesa en promoverlo en su comunidad, se contacta también a nuestro correo que va a quedar acá, o también con la Comisión Nacional de Pastoral Familiar de República Dominicana. Yo me comprometo, Elizabeth y Adriana, yo me comprometo, si me regalan este Pero claro, y te tríptico, dejamos material. ¿cómo se llama esto? No es El polidíptico, el ¿verdad? polidíptico. Yo me Mírame comprometo, crecer. Mírame, yo estoy, es que se llama Mírame crecer, pero a mí me he robado el corazón. Aquí dice, estoy bailando. El bebecito, hoy mi corazón comenzó a latir. Si ustedes me permiten, en los Sí. próximos programas y probablemente, no sé, un par de meses pudiéramos estar sacando este material y mostrándolo, tratando de ser portavoces de Excelente. que muchas personas se inscriban en su página, entren, busquen información al respecto y puedan ser, pues, orantes, Apóstoles de la vida. apóstoles de la vida, así se Sí. llama. Yo pensaba decir, pues, padres adoptivos, por decir, porque de una manera, ¿verdad? Sí. Yo me comprometo a hacerlo, ya con la Qué productora, alegría. lo vamos a dejar aquí para en los próximos programas poder hacerlo. Antes de orar, mis hermanas, yo estoy con el corazón, porque es que a veces no hay ni que ser madre para uno no conmoverse, ¿verdad? Sí, Con algo tan hermoso como esto. Y hay una preguntita con la que me gustaría finalizar con ustedes antes de pasar a unos minutos de oración que vamos a compartir y que ustedes van a tener la oportunidad de hacer por todas las madres, yo propongo, por lo que ustedes lo sientan, que han sido víctimas de esto, que al fin y al cabo víctimas somos, ¿verdad? Exacto. Si en vez de estar yo aquí conversando con ustedes en la defensa de la vida, ¿verdad, Adriana, Elizabeth, estuviera físicamente aquí Jesús, ¿qué le dirían ustedes o qué le preguntarían? Yo daría gracias por su amor, por su cercanía y por su misericordia y por hacernos
inútiles instrumentos de su amor y misericordia, por encontrarnos con ese corazón herido que sufre y que para nosotros es una profunda alegría cuando llegamos a ese momento en que se hace una liturgia y nos permite Él que la persona pueda visualizar, después de haber sanado sus heridas, después de haber sacado sus enojos, después de haber sacado todos esos resentimientos con aquellas personas que la llevaron a abortar, descubrir su rostro de amor y descubrir el rostro y el nombre de su hijo para ofrecérselo con el amor de madre en esa reconciliación profunda que nos entrega por esta bendición que ha sido el Proyecto Esperanza. Le daría muchas gracias. Qué hermoso. Yo tal vez lo mismo, agradecerle también el camino que me mostró a través de muchos signos, y aquí estoy cumpliendo una misión que él también me la encomendó, y feliz de poder entregar y también de poder hacer un llamado a aquellas personas que están sufriendo por la muerte de un hijo, ya sea por aborto provocado o espontáneo, que se acerquen, ¿ya? Nosotros, al menos si en estos momentos hay alguien que necesite ayuda, que nos escriba. Estamos en la página web www.proesperanza.org. El correo es info@proesperanza.org. Si bien es cierto, nosotros estamos en Chile, pero estamos dispuestos a derivar los casos que nos lleguen por el momento a las personas que van a quedar acá en el equipo que va a quedar para acoger este trabajo con ella y este acompañamiento. Qué hermoso, gracias. Eso iba a preguntarles también, si al estar ustedes en Chile, las personas que se quedan aquí van a estar dando pues esta acogida. De todos modos, mis hermanos, recuerden algo que decía Adriana en su testimonio cuando fue a confesarse después de aquella experiencia. El sacerdote no te va a juzgar, de hecho no ha sido ungido sacerdote para juzgar a nadie, no lo va a hacer, él es un alter Christi, es otro Cristo en ese momento en que te acercas a la confesión. Entonces, ir y tocar las puertas de la iglesia, ir al Santísimo, ir a confesarte, ir a buscar esa ayuda es sumamente importante, porque por ahí comienza la sanación. Sientes liberación, te sientes perdonada, sientes la presencia de Dios y tu vida puede comenzar a cambiar. Ese calvario que empezó un día cuando decidieron por ti sumergirte en el tormento del aborto, puede acabar, puedes ser libre y puedes vivir con alegría y con gozo. Así que es una exhortación, ¿verdad? Aunque yo creo que no hay palabras para súper motivar y hacer conciencia. Nunca será suficiente, ¿verdad? Seguir adelante. Todos podemos colaborar. Nos quedan unos minutitos. Y nos van a poner, 4 minutitos exactamente, nos van a poner una música de fondo, creo que la Ave María, que siempre nos ponen. En esos minutitos yo quisiera pedirles a ustedes, orar por el pueblo dominicano. Tenemos la gracia de no tener el aborto aprobado. Dios, un milagro de Dios, ¿verdad? Porque por mucho que hayamos hecho no es suficiente. Así que invitarlas a hacer una breve oración por Chile, por el mundo, por la vida, por lo que lo sientan. Adelante. Querido Señor, querida y Santísima Virgen María, Madre, que tú sabes lo que significa el amor por la vida, por tu sí, y también en el Calvario, sabes de la muerte de un hijo. Especialmente ayúdanos a crear, construir y difundir una cultura de la vida. Salva a este pueblo hermoso dominicano del mal del aborto, pero especialmente da mucha fuerza y convicción a cada persona para ser parte de esta tarea, de esta misión en favor de la vida, a través de la convicción de ayudar a toda mujer embarazada en dificultades a que diga sí a la vida, apoyar en forma radical, siempre, en todo momento, y felicitar por el hijo que puede venir en camino, no obstante cualquiera sea la circunstancia. Señor, te lo pedimos. Amén. Te pedimos, Señor, que derrames una bendición muy especial sobre nuestras hermanas que valientemente nos acompañan. La intercesión de la Santísima Virgen María, Madre carnal de Cristo, Madre espiritual nuestra, que las bendiga, que las proteja, mis hermanas, que les conceda seguir teniendo esa valentía, ese amor para ir por el mundo, ¿verdad? Llevando ganas de vivir, defendiendo la vida, llevando la defensa de la vida
Queremos suplicarte, oh Dios de la gloria, que por este momento de oración tú bendigas grandemente a cada mujer embarazada en este momento, cada mujer que lleva una vida en su vientre, no solamente en nuestro país, en el mundo entero. Este programa queda colgado en YouTube y en otros medios. Bendice, Señor, bendice nuestras vidas grandemente. Pedimos tu bendición, oh Dios, junto a toda la corte celestial, junto a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Gracias por permitirnos hacer este programa. Gracias por permitirnos poner un granito de arena. Recibimos tu bendición, oh Dios, junto a ella, el don de la paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Qué mejor manera de despedir este programa. Darle las gracias. Gracias, Hermes. A ustedes. Me gusta. El tiempo en televisión vuela, Sí. pero creo que nos ha alcanzado por lo menos para lo más importante. Cuando vuelvan al país, vuelven con nosotros. Muchas Están gracias. invitadas. Gracias a ustedes. Será hasta una próxima entrega de Vida Integral, a difundir este programa, a entrar en la página y a defender la vida, a decirle al Señor que sí, que le amamos y que defendemos todo lo que Él nos ha enseñado y espera de nosotros. Yo me despido, soy tu hermana Hermis Félix. Aquí abajo están nuestras redes, @Vida Integral TV, @Hermis Félix. Entra, coméntanos y déjanos saber qué te ha parecido esta entrega. Hasta la próxima. Chao, hermanos. Gracias a ustedes.